Gracias, Señor, este momento. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te presentamos este tiempo, Dios. Es un tiempo que tú apartas, Padre, en todo rincón del mundo, Dios mío. A las personas que estén interesadas, mira, aún faltan de los Estados Unidos, faltan de Colombia, Padre, y faltan de la capital. Padre, yo te pido que tú toques su corazón. Acuérdale, Espíritu de Dios. Acuérdale, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Espíritu Santo. Mira también el equipo de heraldos, de pastores que aún faltan por entrar. Te pido que tú lo vayas tocando cada uno, Señor, y le vayas recordando este momento para que nos apartemos contigo. Señor, te pedimos que tu sangre nos cubra, que el cielo abra, Señor, y comience a derramar tu gloria, tu vida, tu revelación, tu poder, Señor, y todo lo que necesitamos para glorificar tu nombre en esta noche, Señor. Padre, te presento este tiempo. Te pido que tú nos hables. Te pido que tú nos liberes, que tú nos llenes de tu presencia, que tú nos llenes de un nuevo conocimiento, que podamos en tu nombre, Señor, alcanzar un nuevo peldaño en este tiempo, en el hoy tuyo, Padre, para que en el nombre de Jesús seamos entendidos de todo mover, de toda situación, de toda autoridad que tú nos has dado para poder influenciar este mundo, Padre, para bien, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios mío. Te damos gracias, honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, um, yo no me estoy mirando aquí, pero me voy a poner por aquí arribita a ver si me puedo ver. Aleluya. Ok. Hoy vamos a hablar algo que tiene que ver de una forma indirecta o directa, no sé cómo usted quiera llamarle, eh, acerca estamos hablando de hace unas semanas, 2 semanas, acerca de la oración, pero los secretos de oración, la autoridad en la oración, la revelación en la oración. Y yo quiero hablar hoy acerca de los decretos. Esto es algo que de verdad está trayendo ciertas situaciones de hace tiempo, porque hay mucha gente que dicen, pero bueno, muchas personas que dicen, eh, bueno, que eso no existe, los decretos, que no existe eh, ya esas cosas, porque no somos nadie para estar decretando que es Cristo que tiene que decretar, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo me doy cuenta que ellos simplemente modelan una parte de la Biblia, pero entonces cuando tiene que ver con algo que ellos no van de acuerdo, pues entonces no modelan eso, no se asientan en eso, no justifican eso, ¿entiendes? Entonces es algo de verdad que que choca bastante cuando estos autos sabios y eh, 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 no sé, personas que quieren emitir siempre alguna opinión sin tener cierto fundamento de la palabra. Y yo quiero hoy que usted vaya entendiendo. Y al final usted me dirá, bueno, pastor, esto o aquello, ¿ok? Vamos a hablar hoy de la revelación sobre los decretos, que tiene que ver de una forma directa o indirecta con la oración. Todo esto, oración. Acuérdese que usted simplemente ha entendido que la oración es pedir para usted. Y la oración es mucho más allá de eso. Esa es la oración que realmente Santiago declaró que pedimos mal, por eso no recibimos, porque pedimos para nuestra propia. ¿Tú me entiendes? Entonces él quiere significar que nosotros debemos de entrar a la dimensión de Cristo, que Cristo lo que pedía era para el reino que se manifestara en la tierra, para las almas, para los demás. Entonces, de acuerdo a lo que usted siempre lo va a cosechar de parte del cielo. Yo prefiero que el cielo me pague que los hombres me paguen, porque los hombres te van a tildar, te van a poner cierta manera, cierta um, situaciones en tu vida donde es por un interés que te van a hacer el pago, pero realmente en Cristo, cuando tú lo haces, cuando tú intercedes y buscas el rostro del Señor, cuando tú de verdad te quita de ese ego que tenemos, ese egoísmo de que queremos ser nosotros, nosotros. Entonces, ahí viene la revelación de verdad del corazón de Cristo. Por eso que hemos estado hablando
de hace 2 semanas o 3 acerca de los secretos de la oración y, y, y hoy vamos a ver acerca de esto, el poder del decreto. Mire, le voy a decir de entrada esto. Hay cosas que nunca van a suceder hasta que las hablemos, hasta que declaremos esa palabra, ¿ok? Porque eso es parte de un principio de la palabra del Señor, ¿ok? Es algo que está en tu lengua, es algo que está en tu espíritu, algo que está en tu corazón, algo que se te fue impartido en el momento de que cuando Cristo vino a tu vida, que fue el Espíritu Santo que vino, pero es Cristo que se le da la gloria, entonces te activa el reino de Dios en tu vida en la medida que tú vas escuchando. Gracias, Señor. Bueno, la bienvenida para Estrella, la bienvenida también para la profeta Ana Julia y otras personas más que están por ahí. Aleluya, la bienvenida a todos ustedes. Estamos hablando de la revelación de los decretos. Dios en el principio dijo, escuche, dijo, o sea, decretó algo. Y ese es el diseño de Dios. Y así fuimos creados. Cuando Él dijo, fuimos creados. Usted va a ver la autoridad que hay en el decreto. ¿Ok? La palabra de Dios establece, la palabra de Dios establece cosas en movimiento. ¿Ok? El primer propósito de la palabra no es la comunicación, sino realmente, míreme, realmente no es la comunicación primero, sino crear algo en el ambiente para que entonces se produzca lo que se quiere. Vaya captando, ¿ok? Dios dijo cosas cuando no había nadie en la tierra que lo oyera, ¿ok? Te estaba hablando con cosas que no lo podían oír, ¿ok? Y no había ningún hombre que lo estuviera oyendo. No había nadie en la tierra para que lo hiciera, ¿ok? Pero Él lo habló, Él lo decretó. Entienda hacia dónde vamos, please. No se me distraiga, ¿ok? En Génesis capítulo 1, versículo 3, dijo el Señor, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Y hubo luz. Ahora, ¿estuvo alguien ahí? ¿Un hombre? Para llevar a cabo esto. Estuvo, usted me dice, sí, pero estuvo el Espíritu Santo. Espérate, es Dios que estaba hablando, no es un hombre. ¿Me lo entender? Entonces, usted debe de entender el poder que hay en el decreto. ¿Ok? Ojalá que la gente me entienda, please, porque casi no tengo el tiempo, pero voy a tratar de avanzar lo más posible. Hay poder en las cosas que hablamos. Hay poder. La Biblia dice que hay dos cosas que suceden cuando usted habla. O hay vida o hay muerte. Proverbios 18:21 declara la palabra. Muerte, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y los que la aman comerán su fruto. Oye, te están hablando que hay un principio bíblico que decreta que cuando tu lengua se manifiesta en una dimensión para que lo que lo fue creado, de acuerdo al depósito que tú tengas interiormente, ¿ok? Tú vas a producir algo que se va a manifestar, pero lo que tú produzcas, de eso va a vendrá consecuencia. Eso es lo que se llama comer de su fruto, ¿ok? Comer de los resultados. Tú vas a ser partícipe de los resultados, de la vertiente que tú tomes. Sea de vida, tendrás resultados de vida y de avivamiento. Si es de muerte, tendrás resultado de parálisis, tendrás resultado de muerte. ¿Do you capish me? Así que hay dos filos en el poder de la lengua, dos filos.
vamos a detallar esto. Yo ando buscando aquí en el capítulo 8 de Job algo que todavía no lo encuentro aquí, pero usted sabe, pero está por ahí, que está avalando lo que le estoy hablando. Vamos a ver estos dos filos que hay en su lengua. ¿Okay? Número uno, el primero, dando vida a las cosas, dando vida a las cosas y a los que están en valle de sombra de muerte. Oh my goodness, what are you talking about? El primer filo del poder de la lengua es dando vida a las cosas y a los que están en valle de sombra de muerte. ¿Qué es lo que sucede? Hay gente en valle de sombra de muerte que no fue por causa de su lengua, sino por la lengua de otro ancestral, por hechos ancestrales, por pactos ancestrales. Pero quien tenga entendimiento en el hoy comienza a producir algo que cambiará el destino de las almas que le interesa. ¿Qué es lo que estamos hablando? Es decir, decretando vida a los que están en la atmósfera de muerte, en una atmósfera de enfermedad, en una atmósfera de división, en una atmósfera de intranquilidad, en una atmósfera de miedo, de terror. ¿Están entendiendo esto, hermano? Hay cosas a tu alrededor que se producen como si fuera un humo y eso se te tira encima. Ese humo viene a tu vida y tú lo ves allí agigantado los problemas. Tú lo ves un desorden, una cosa imposible. ¿Ok? Entonces, el primero es el filo de esa lengua, es dando vida a las cosas, pero también a los que están en valles de sombra de muerte. Acuérdese que todo, que lo que yo estoy hablando del pasaje ese del Salmo, son dimensiones espirituales, demoníacas, dimensiones espirituales. Bueno, usted tiene que seguirme la secuencia porque usted pueda entender, por favor. Número dos, el segundo filo, peleando batallas espirituales. ¿Okay? ¿Cómo? Usando en la oración decretos contra el reino de las tinieblas, contra sus agentes que están activos. Estos son guerras de palabras, porque cuando usted entra en una guerra, no cree que el enemigo se le queda de que tira tú primero, como la gente que bailan, baila tú primero y después voy yo, o la gente que está rapeando. No, es palabra contra palabra, guerra contra guerra. ¿Estás entendiendo? Do you capish me? Entonces, ¿qué es lo que significa? Peleando entre batallas espirituales, usando decretos, dichos de tu boca, palabras que salen de tu boca contra el reino de las tinieblas, contra los agentes que activan atmósfera contra ti, contra tus finanzas, contra cosas que tú ves que como que te da trabajo alcanzar, y Dios lo ha dicho que es para ti, y tú no lo alcanzas, tú no puedes, y cuando te llega a las manos como que se te desliza, como si fuera agua. Esos son estrategias del infierno o del inframundo, mejor dicho, porque el infierno tiene limitantes, del inframundo contra el propósito que Dios ha dicho de tu vida. ¿Qué es esto entonces? Palabras que vienen contra brujos, contra hechiceros, contra los agoreros, contra los murmuradores, contra gente que te calumnia, gente que te dan mal, viven tirando maldiciones. Usted no sabe la cantidad de gente, hermano, que con una sonrisa le tiran maldición a su vida, porque creen que es un relajo. Creen que es como que todo, como que una celebración, que los ángeles están, ay, qué chévere, mira qué lindo lo hizo. ¿Entiendes? Y viven declarando cosas contrarias a lo que Dios dice de ti, a lo que Dios dice de tu casa, a lo que Dios dice de tus hijos, a lo que Dios dice de tus nietos, lo que Dios dice de tus proyectos, hermanos míos. Aleluya. Entonces, los creyentes del Antiguo Testamento, o mejor dicho, del Antiguo Pacto, porque sé que se dice correctamente,
La bienvenida para Annie desde Utah. Dios te bendiga, cariño. Mi sobrina también. Eh, los creyentes del antiguo pacto tenían un entendimiento profundo, un entendimiento profundo acerca del poder del decreto. ¿Ok? Ellos entendían el poder de un hombre que tenía la palabra de Dios en su boca. Hoy en día hay muchos hombres y mujeres lo que tienen la palabra de su concupiscencia en su boca, la palabra mundana, la palabra que va de acuerdo al entendimiento humano. Personas que siguen un decreto establecido por un médico, cuando tú no le has permitido a Dios obrar en una área de tu vida. ¿Eh? Entonces, te pones de acuerdo con decretos que Dios no ha dicho de tu vida. Me, me acuerdo, pero no me acuerdo bien ahora mismo el nombre de este autor, que fue el primer hombre que comenzó a esclarecer en el mundo hace muchos años atrás. Yo no lo leí cuando lo sacó allá, no. Lo leí después de muchas ediciones hacia adelante, por sacarlo. Entonces, habló de la guerra espiritual, de una oración que se convertía en guerra. Y eso trajo una controversia. Eso trajo entre los Eros Marazotti un lío terrible, porque no entendían que nosotros podíamos entrar en guerra cuando Cristo todo lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Entendió? Y que no que había que hacer nada, caminar así. No, yo tengo que ayunar, yo no tengo que hacer nada porque ya Cristo lo hizo todo. ¿Entiendes? Pasar por la vida de esta manera. Y eso trajo una revolución, ¿ok? De que no se podía entender cómo los hijos de Dios decretaban con su boca, pero hermanos míos, quien habla decretos, quien habla, son dichos, son palabras, pero tienen que estar de aquí, vea. De ahí es que sale, de la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, estos hombres del antiguo pacto entendían el poder de un hombre que tenía en su boca de acuerdo a la palabra de Dios. Y si no tenían a alguien que hablara la palabra de Dios, ellos buscaban a alguien que lo hiciera, porque ellos entendían que cuando se decretaba algo bajo la unción de Dios, era como abrir entre muralla una puerta, era como derrumbar cosas delante que se imposibilitaban, pero que a través de cuando comenzaban, hermano, ¿qué usted cree que hizo? ¿Qué usted cree que hizo um, Elías? ¿Qué fue lo que usted cree cuando paró de llover? ¿Qué fue? Eso fue un decreto. Eso fue una palabra a los cielos que se iba a parar, y nunca dijo en el nombre de Jehová, porque él, dentro de él, él pensaba que Dios y él eran uno solo. ¿Entendiste? Se cierran los cielos y no llueve en 3 años y medio. Y después volvió y habló y abrió los cielos. ¿Me voy a entender? Así que ellos preguntaban si había alguien en la ciudad que tuviera la palabra de Dios en su boca, porque sabían que si lo podía pronunciar desde un punto donde había un depósito de unción, iba a crear algo, iba a manifestarse algo. Yo no sé hasta ahora si me están entendiendo, pues. Amén, amén. Estrella, bienvenida, cariño. Míreme, acerca del poder del decreto. Óigame, acerca del poder del decreto, que caían en el error de buscar y pagarle a un falso profeta que dijera algo para ellos. Escúcheme bien esto. Un ejemplo de esto es Balac y Balaam. Balac sabía que Balaam tenía palabra
de decreto en su boca. Pero ¿qué es lo que ellos estaban buscando? Lo que mucha gente están haciendo hoy en día en las iglesias. Y vamos a desarrollar esto. Escúchame. En número 23, del 11 al 12, dice lo siguiente. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te tomé para maldecir a mis enemigos, pero mira, los has llenado de bendiciones. Y él respondió y dijo: ¿no debo tener cuidado de hablar lo que el Señor pone en mi boca? Oh, pero muchacho, yo te busqué y te pagué por abajo de la mesa. Como tú tienes palabra en tu boca, lo único que tú tienes que hacer es cambiarla, hacer una brujería, hablar lo contrario de Dios sobre su pueblo y tirarla para que venga una maldición. ¿Eh? Pero entonces esta figura le dice: ¿y qué te pasa a ti, tipo? Y no tengo yo que tener cuidado para hablar lo que el Señor pone en mi boca. Oh, así que tan importante era que aún para salir a la guerra necesitaban que al lado de un conquistador o un guerrero hubiera una persona, perdón, una persona con palabra de decreto. ¿Ok? Ejemplo, pastor, Saúl, quien dependía de los decretos de Samuel para salir a la batalla. Pero al morir Samuel y Saúl caer en desobediencia a Dios, se quedó sin acompañante de esos decretos. Escuche, los antiguos era tan profundo lo que ellos entendían acerca de los decretos que Saúl hasta busca una bruja para que de su boca salga un decreto, salga un dicho que puede establecerle paz en su interior. Y a pesar que el mismo Saúl las había eliminado de toda la tierra de Israel, porque Saúl era el azote de los brujos. No querían ningún brujo. Todo lo que se parecía a brujo, a bruja, a hechicero, lo mandaba a volarle el pescuezo. Y si leemos en 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3, dice: Samuel había muerto y todo Israel lo había llorado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra a los mediums espiritistas. ¿Okay? Y al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó de gran manera. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a su siervo: búscame una mujer que sea medium, para ir a consultarla. Estos son los que tienen la influencia del inframundo para hablar disque con demonios, perdón, con gente muerta que han fallecido. He aquí una mujer en Endor que es medium. Mire, estaba tan desesperado porque alguien declarara algo que rompió su propio pacto de que no quería brujos en Israel. Búscame una bruja huyendo, porque si no me quiere hablar los profetas, si no me quiere hablar por sueño, si no me habla por Urim, entonces búscame una bruja a consultarla. Es tremendo. Fíjense lo que yo entendía y la importancia que le daban a los decretos. Los decretos en boca de siervo de Dios. En otro orden o en otro lado, los hombres de Dios con decretos eran odiados por los pueblos enemigos del pacto. Sin embargo,
los requerían porque reconocían el poder que ellos activaban al decretar. ¿Ok? Un ejemplo acá, quien odiaba a muerte al profeta Elías. ¿Por qué? Porque había cerrado la lluvia sobre la región por 3 años y medio. Sin embargo, él lo buscaba porque sabía que Elías podía abrirle los cielos de nuevo con un decreto, con otro decreto igual. ¿Estás entendiendo? Primera Reyes 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Uepa. O sea, él tenía la autoridad de volver a abrir lo que cerró. ¿Entendiste? Fíjense qué magnitud de entendimiento acerca de los decretos, acerca de los dichos de su boca, acerca de la palabra de Dios en boca de un hombre de Dios. La seguridad que este hombre tenía. Y nosotros vamos a tener que vivir de esa forma en estos tiempos. Es decir, abriendo y cerrando en los ambientes espirituales algunas cosas que de verdad tenemos que tener en mano y de verdad tenemos que quebrantarla hace tiempo. ¿Me doy a entender? Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice que nuestra palabra esté siempre llena de gracia y sazonada con sal. Así podréis responder sin dificultad a las cuestiones que se os plantean. Ok, se os planteen. Debe estar siempre llena de gracia y sazonada con, o sea, lo que usted sale de su boca, usted no puede vivir en algo retrógrada, en algo retroceso, hablando lo mismo que usted hablaba en el mundo, hablando lo mismo que usted hablaba por una cueva donde vivía antes, o en la loma que usted era. Usted tiene que decretar las cosas que el cielo habla y su palabra debe venir sazonada con sal. ¿Qué significa eso? Que tiene que preservar lo que Dios dice de alguien. Tiene que preservar la vida. Tiene que preservar el propósito de alguien. Tiene que preservar lo que Dios ha dicho y ha decretado sobre alguien. Esto no puede venir a hablar una tontería como que es una gracia. No. La Biblia declara que los hombres y mujeres de Dios tienen que pensar lo que van a hablar, porque es que hay un poder aquí en tu lengua. ¿Entiendes? Y es posible que quizás a una persona de mayor altura de autoridad tú no logres hacer nada, pero ¿y si se te zafa? Porque eres el gracioso, se te zafa una palabra de maldición sobre tus hijos. ¿Qué tú crees que va a suceder? Tú le pusiste inmediatamente barras de prisión alrededor. Inmediatamente le pusiste espíritu estulteces de estupidez dentro de una mente. ¿Y si tú declaraste sobre tu casa? ¿Y si tú declaraste sobre lo que está en tu autoridad? Sobre tu dinero, sobre tu vehículo, sobre tu negocio. Hermano, esto es genuino. La Biblia dice que tú vas a comer los resultados de lo que tú hablas. Dice que te vas a alimentar de eso. Significa que vas a tener las consecuencias de lo que tú promulgas, de lo que tú promueves con tu boca, lo que tú decretas, lo que tú dices. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales,
canciones espirituales. Ya yo di una clase de eso. Cánticos nuevos, cánticos de revelación del Espíritu, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Escuchad esto. Pastor, ¿cómo evito que se me zafe algo indebido, un pique, un enojo, una situación que se presenta, un desespero, un estrés? La Biblia te lo está diciendo ahora mismo, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo abunde en vosotros, abunde en abundancia, abunde en abundancia. Bueno, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, y así tú nunca vas a tener un tropiezo para tus hijos, para tu vida, para tu salud, para tu finanza, para tu hogar, para nadie que está del nivel tuyo para abajo en autoridad. Tú me estás capiciando, ¿eh? Aleluya. Así que no solamente el hombre o la mujer puede cambiar la atmósfera espiritual decretando, sino también dar vida a aquellos que están en una atmósfera de muerte. Te lo dije al principio. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Vamos a ver el ejemplo de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Los huesos secos, ¿qué significan? Significa los caos que hemos experimentado en nuestras vidas. Significa alguien sin espíritu, alguien sin entendimiento, alguien muerto, alguien que no tiene vida, alguien que no tiene forma, alguien que no puede estar en posición articulada para recibir lo que tiene que hacer. ¿Ok? Es aquí donde Dios nos hace la pregunta más importante en nosotros. Después de estar en medio de cosas oscuras y sufriendo estragos, Dios te pregunta, fulanito, fulanita, ¿crees que se puedan poner de regreso todas estas cosas en orden? Wow. Este es el gran reto del creyente en estos tiempos finales. Y es saber usar el poder de los decretos a lo que el diablo te debarata, a lo que el diablo te destruye, a lo que estamos hablando de gente con discernimiento espiritual, que sabe lo que el diablo destruyó y sabe lo que Dios alejó. ¿Ok? No confunda la leche con la magnesia. ¿Ok? Ezequiel 37, versículo 3 al 5. Y él me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Ay, qué gancho, papacito. ¿Qué tú crees? Así que vivirán estos huesos. Y yo les respondí, Señor Dios, solo tú lo sabes. Wow, me libré de esa. Vivirán estos huesos. Se podrán ordenar de nuevo. Podrá tomar posición para poderla dar una investidura para que pueda llevar el propósito por el cual yo lo traje a una tierra o a esta tierra. Se podrá ordenar de nuevo. Solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. ¿Tú sabes qué significa eso? Lo que él le dijo en el hebreo. ¿Sabes lo que significa? Este es el significado en hebreo de lo que tú leíste en español. Solo tú lo sabes. Significa, él ya lo vio. Él ya lo vio. ¿Cuál es el concepto de Ezequiel? ¿Cuál es? Si ya lo viste, dímelo para yo hablar lo que tú viste. Eso fue lo que él le tiró para atrás. ¿Entendiste? ¿Usted cree que esta gente, hermano, esa mentalidad de allá
No es como nosotros aquí. Allá no aceptan lo que usted y yo aceptamos aquí. ¿Entendió? O sea, gracias a Dios que aquí las cosas se aceptan en fe, sin ver. Pero allá no, hermano. Si usted dice, por ejemplo, a un árabe, a un palestino, a un israelita, que no conoce al Señor, que Cristo sana, y si usted no se demuestra, usted va a tener problemas. ¿Usted ve? Es aquí la gente que le dice, pastores, Cristo sana, pero no sanan a nadie. Cristo libera, pero no liberan a nadie, hermano. Ni a un ratón que anda huyendo por ahí. ¿Entiendes? Esta mente de aquí, la mente ya no es aquí, no como esta aquí. ¿Usted me entiende? Allá hay que demostrarle de quien usted habla tiene poder. De lo contrario, lo ponen por debajo de los dioses. ¿Vivirán estos huesos? Solo tú lo sabes. No. Si ya tú lo vistes, dímelo para yo hablar, para yo decretar lo que tú viste y venga vida. Wow. En otras palabras, dime lo que viste para declararlo, para decretarlo, para decirlo y para que quede establecido. Porque lo que se establece, lo que sale de la boca de Dios. Hay un alimento que tu espíritu gime y clama. Tu espíritu, no el Espíritu Santo, tu espíritu gime, que tiene que venir de la boca de Dios. Porque el espíritu que tú tienes le pertenece. El espíritu ha vivido, que está en ti, ha vivido la eternidad. Y a ti te prestaron ese espíritu. Efesios capítulo 1, please. ¿Entiendes? Tú viniste aquí ya listo, preparado adentro de ti, con un propósito, con una meta, con algo que tiene que ver con Dios. Aleluya. Y que tú vas a hacer algo del Señor. Todo está como tú lo hagas, al 30, al 60 o al 100. Eso va a depender de ti, como tú quieras servir al Señor. Porque como tú quieras servirle, vendrá tu recompensa. ¿Me están entendiendo? O ustedes están como en otra cosa. Un decreto es, habla lo que yo vi. O sea, habla lo que Dios mira. Porque es lo que Dios mira y se te revela. Y si tú lo hablas, hermano, lección apostólica 101. Cuando Dios hizo al hombre. Si yo te hablara, hermano, lo que pasó con Adán espiritualmente, usted, mire, no, para yo hablar en esto, usted tiene que estar de verdad atencionándome correctamente. Usted va a decir, ¿y dónde está saliendo esta cosa? Eso está en la Biblia, la cosa de Adán. ¿Eh? Pero, pero no me voy a meter ahí. No me meter. ¿Por qué Dios necesita que tú tengas que hablar cuando Él es todopoderoso? ¿Por qué Dios necesita que tú tengas que decretar sobre tu familia? Que tú tengas que hablar dichos de bendición, palabras. ¿Por qué? Si Él está por encima de todas las cosas. Si hay alguien que guarda y respeta su palabra, se llama el Señor. Más que cualquier hombre. Por eso que Él no puede encontrar en el antiguo pacto por quién jurar. Él decía, juro por mí mismo, porque que no hay nadie superior a Él. Nadie que pueda decir, wow, esto está superior a mí. Usted siempre jura por alguien que es mayor en autoridad, mayor en como en dimensión. ¿Me entiende? Por mi madre, ¿te ve? Por mis hijos. No se puede jurar, la Biblia, pero en nuestra ignorancia antes, ay, por mis hijos, yo te lo juro que no. Ay, por mi madre. ¿Usted me entiende? ¿Por qué usted le decía eso? Porque son cosas que en tu corazón tienen un valor mayor que cualquier otra cosa que tú le das de amor o de atención o de autoridad. ¿Entiendes? Tu madre, tus hijos es muy apreciado para ti, algo sagrado. ¿Tú me capicheas? Entonces, Dios determinó que el hombre es el gobernador de esta tierra. Eso está en Génesis. Que labrara, que sometiera todo bajo sus pies, todo lo que vuela, todo lo que se arrastra, todo lo que camina, toda la situación que fue creado abajo de sus pies, que lo gobernara.
¿ok? Que se multiplicara. Entonces, hay un decreto establecido por una persona que no es hombre, que cuando lo habló no tiene que hablarlo cada 100 años para que se acuerde que fue que lo dijo, porque él es el macho. No, lo habló una sola vez y su magnificencia y su autoridad y su gloria es tan poderosa que se nos ha establecido que todo eso viene rompiendo por siglos y siglos, porque esa palabra permanece. Mientras haya una tierra, su palabra permanecerá. Y aún que pase la tierra, esa palabra va a permanecer. Y tú vas a vivir el día, tu eternidad, entre la palabra de Dios viviendo, entre el verbo de Dios. De tan fuerte y establecida que esa palabra, que ese verbo, porque es Cristo. Entonces, él estableció que el hombre es quien gobernará aquí. Por eso que para Satanás hoy en día es el príncipe de este mundo, fue porque el hombre y su autoridad lo cedió a él. Si no, Satanás no hubiese tenido ninguna autoridad aquí. No, ningún poder, porque no tiene autoridad. Está ejerciendo algo ilegal. ¿Entendiste? Entonces, por eso que Dios te necesita que tú aquí decretes las cosas que Él vio, te las revela para que tú las hables. ¿Ya están entendiéndome, por favor? Pero para que esto suceda, solo es posible cuando estás lleno de su palabra y eres alguien sensible al Espíritu de Dios. ¿Ok? De lo contrario, serás tú que estarás emitiendo palabras propias de tu conciencia. Si te equivocaste de lugar y te metiste en tu concupiscencia, van a salir así. Si te metiste equivocado y sale de una frustración, vas a hablar así. Y vas a actuar así, porque las consecuencias vienen cuando tú no empleas bien los dichos de tu boca. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. Gloria a Dios. Bien, vamos a ir avanzando en esto. Entonces me dijo en la Biblia, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. ¿De qué fue la palabra? Así dice el Señor. ¿Por qué? Porque lo que Dios vio se lo mostró y él le puso palabra. ¿Qué fue lo que él vio? Los huesos tomando vida. Entonces simplemente se monta ahí y decreta lo que Dios le mostró. ¿Ok? Hueso seco, oye. Huesos secos, oí. Significa herencia ancestral corrupta o ataduras o herencia o pobreza o problemas. Escucha palabra del Señor. Oigan el decreto que le voy a hablar de parte de Dios. Enfermedad o enfermedad. Escucha palabra del Señor. O temor o miedo. Escucha palabra del Señor. Nada pasaba en el valle de los huesos secos hasta que Ezequiel abrió su boca. Si Ezequiel no abre su boca, todavía habían pasado los años y los huesos secos siguen ahí. ¿Ok? Y hasta que él nos llamó a los cuatro vientos. Es decir, Dios le decía al profeta, mira, profeta, nada pasará hasta que tú abras tu boca y decretes mis palabras. ¿Entendiste? Mire, yo le voy a decir una cosa, yo no sé lo que usted está haciendo, si usted me está poniendo atención, pero yo estoy sudando. Yo. Los decretos, cuando usamos los decretos de Dios, debemos hablar la voluntad de Dios. Por eso es que mucha gente hoy en día se confunden
creen que es el hombre cuando dice, yo decreto esto. Ay, pero qué orgulloso, qué soberbio de que decreta, hermano. Usted va a creer que usted y Dios son uno solo por medio del Espíritu Santo, como Jesucristo, como Cristo es uno solo con el Padre, porque fue el mismo que dijo que sean uno solo, como tú y yo somos uno solo. ¿Entiendes? O vendremos y haremos morado contigo. ¿Qué significa? Ya no vivo yo, es Cristo que va a vivir en mi vida, entonces yo hablo lo que Cristo dice que hablo. Pero eso le molesta a ciertos espíritus religiosos, a ciertos que tienen apariencia de piedad, pero en todo lo niega. Su eficacia es negada totalmente, que son la gente legalistas. Tú y Dios son uno. Tú y Dios son uno. O sea, yo y tú no puedes ser uno para lo que te convenga. Tiene que ser porque la palabra en todas las áreas de tu vida tiene que ser uno. Porque quien está dentro de ti es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, Él se hizo uno solo contigo por causa de la redención en la cruz del Calvario y la promesa que fue dada, que Él venía sobre toda carne. Ezequiel 37:7, vamos a ir dándole punto final. Dice, profeticé pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento. Y después los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Wow. Cada hueso con su hueso. ¿Ok? Usted vio los resultados cuando usted habla lo que Dios ve, que le muestra a usted para que usted lo hable. Y lo que Dios le muestra es lo que va a venir a vida. Por eso que usted tiene que saber cuando usted está hablando en parte de Dios, cuando usted está hablando en parte suya. Cuando es un deseo bueno, pero el deseo bueno a veces no lleva a ningún lado, un buen deseo, pero la creatividad viene cuando Dios te muestra lo que tienes que decir o lo que Él quiere que se vea o que se produzca. Tú tienes que estar apercibido. ¿Qué tú quieres? Tú vas a un enfermo. ¿Qué tú ves de Dios? ¿Qué es? Declara lo que Dios dice, lo que Dios te hizo ver. Porque eso es una parte de la profecía. El tú poner palabra a una visión. Muchas veces cuando Dios me usa en su misericordia de dar una palabra a alguien, muchas veces yo estoy viendo algo, yo voy poniéndole como si tú estuvieras contando una película. Tan, 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 tan. Pero así dice el Señor, así dice el Señor la película, que esto, mira, yo veo un carro, que tú te montes en ese carro y ese carro te va a llevar a tal sitio, tú vas a encontrar a una gente que se llamaba Joel y Joel va a recibir una palabra que Dios tiene para él preparada, va a ser quebrantada, pero yo lo estoy viendo todo, ¿entendiste? Es una parte del profeta, ¿ok? El profeta de oficio. Debemos de saber cambiar eh, no sé si son las 9 ya o no sé qué. Bueno, debemos de saber cambiar las atmósferas. ¿Cómo? Usando el poder de los decretos. Igual, por eso le estoy repitiendo, poder de los decretos, poder de tus dichos, poder de las palabras de Dios en tu boca. ¿Ok? Para que no te dejes confundir cuando tú oigas un rebelde diciendo o una gente airada, dice, no, mire, hermano, hay cosas que yo veo en internet y yo dejo pasar. Muchas veces hay gente que están oyendo palabras de muerte con, con, con una apariencia como de vida, pero usted tiene que ver el fundamento donde viene. Hay gente que se pone a hablar doctrinas erradas porque no saben de la fuente que le están viendo. Muchas veces son gente de metafísica, gente de nueva era. Creen que, porque ahora se habla un tema, una forma que parece todo el mundo como que estamos en lo mismo. ¿Entendiste? Pero no es igual. Acuérdate de lo que sucedió cuando Pablo estuvo visitando una tierra que se encontró con una mujer adivina. Dice que ella duró varios días detrás de Pablo y detrás de los discípulos profetizando hasta que se activó el discernimiento en Pablo
y se vira y echa afuera, y era un espíritu de adivinación. Es que se parece a un profeta. ¿Entendiste? Hay mucha gente, hermano mío, mucha gente que tienen espíritu de adivinación, porque su maldad está interiormente. Mucha gente se encarcela por dejarse poner la mano de un espíritu de adivinación. Y yo veía, no es que yo veía, no. Hay muchas personas que creen por la apariencia externa de alguien que llora, que esto, que esta cuestión, que ¿entiendes? Pero su corazón está malo, está rebelde. Hermano, cuando usted ve una gente que no está respetando a Dios, no está respetando una autoridad, está mal con Dios. Está mal. ¿Me entiendes? Entonces, tú no te puedes engañar porque esos son los hechos que te vienen hablando. No es lo que se dice, es los hechos. Cuando tú una gente con carácter que esto, que no se someten, esto, que usted lo va chismeando, que usted lo va... Hermano, ¿qué tú crees? Que te va a dejar de abrazar, te va a dejar... No sabe la cantidad de gente que esos demonios presionan y lo dejan ciego, que nunca ven, hasta que Dios en su misericordia viene y rompe ese hechizo. Y tú puedes decir, ay, Dios mío, ¿por qué yo estaba? Yo vivía... Mire, el poder de decreto es tan profundo que alguien puede decir una cosa en un lugar y puede afectar otro lugar. Los decretos que hagamos aquí puede cambiar los ambientes de la ciudad. De aquí puede cambiar los ambientes de otra ciudad. Y pueden cambiar lo que usted diga en la iglesia, puede cambiar el ambiente de su casa. En lo que usted diga en su casa puede cambiar el ambiente de otra casa o de otro lugar. ¿Okay? O de alguien suyo fuera en Estados Unidos o en Europa. Hey, acuérdate, es una cosa espiritual. El espiritual no tiene distancia. El espiritual no tiene que coger un tren, un avión, no, a la velocidad de la luz. Pero para cambiar la atmósfera de muerte, Ezequiel tuvo que haber comido primeramente la palabra. Escúcheme esto. Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al 4. Y él me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes delante. Come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Y dice, abrí pues mi boca y me dio de comer el rollo. Entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo con este rollo que te estoy dando. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Y me dijo además, hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. ¿Tú sabes qué significa eso? Con mis palabras significa decretos. ¿Y sabes qué significa? Dabar. ¿Se acuerda cuando yo hablé de la palabra dabar? Es lo mismo que está. Palabras, decretos, dabar. ¿Ok? Ahora, el rollo. Cómete el rollo. El rollo de jamón y queso. No es eso que está hablando. Ese rollo que está hablando aquí se llama Megila. Megila, que significa los escritos. ¿Ok? Sí, significa que no era la Torá, sino decretos proféticos. ¿Ok? Que se debían de leer y se debían de declarar en la noche y en el día. Eso es algo que tenían que hacer los israelitas. Todo mundo suspendían sus labores para oír los decretos de Megila. O sea, los decretos Megila, no de Megila, decretos Megila. Las mujeres, los niños, los hombres, los libres, los esclavos, los sacerdotes, suspendían todas sus labores para oír esos decretos, que eran decretos proféticos. El Megila, según los rabinos, era el acuerdo entre el tribunal de abajo, o sea, el tribunal terrenal, y el tribunal de arriba, o sea, el celestial. ¿Ok? Y de lo que le estoy hablando, el Señor Jesús le dijo a Pedro lo siguiente.
Y esto es un tipo de medida. Él le dijo, lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 18:18. Era un conocimiento profundo acerca del poder del decreto que ellos tenían, hermanos míos. Todo lo que tú ves que se levanta con cierta suspicacia, cierta forma, cierta intelectualismo, ciertas cosas como para debatir lo que está ahí. Dios mío, que no sé dónde que está esta cuestión en Job capítulo 8. Job capítulo 8, que dice, por ejemplo, hablarás una cosa y te será... Entonces, entonces, pastor, dígame, ¿qué más? Eso significa que nadie puede ser el mensajero de Dios sin antes sin antes no hayas recibido la palabra de Dios en su corazón y tener celo por él y por esa palabra y deleitarse en esa palabra o en Cristo o en el Señor. Nadie puede ser mensajero de Dios. Usted va a ser un mensajero mitad, o usted va a ser un mensajero contrario a Dios. Pero el que va a ser mensajero de Dios tiene que haber recibido la palabra, tiene que en su corazón, tiene que haber amado el rollo, la palabra del Señor, tiene que tener celo por Dios y las cosas del Señor y deleitarse en él. Eso está en Jeremías capítulo 15, versículo 16, Apocalipsis 10:10, Ezequiel capítulo 3, versículo 10. Aleluya. ¿Cuánto me están entendiendo? Ya voy a terminar. No puedo. Quería hablarle acerca de lo que significa la amargura en el vientre, pero no creo que me va a dar tiempo. Jeremías 15:16. Cuando se presentaban tus palabras, yo me las comí. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría en mi corazón, porque se llamaban por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16. Comer el rollo, hermanos míos, era como un requisito para todo aquel que iba a decretar la palabra. Hoy en día tenemos profetas, hermanos, que no se sabe nada de la palabra, no la leen, pero quieren, mira, y yo me mostró, hermano mío, por favor, por favor, no vengan a hablar de tu alma, no vengan a hablar de tus emociones, no vengan a hablar de lo que tú ves, háblame de lo que Dios ve, que te reveló a ti. Ok, déjame leer esto ya. Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 11. Y la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo y diciendo, ve, toma el libro que está abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo, tómalo y devóralo. Te amargarás las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Lo comí. Y fue en mi boca dulce como la miel, pero cuando me lo comí, me amargó las entrañas y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Mire, usted no sabe cuando un profeta devela lo que un profeta sufre. No los profetas que se venden al momento, ni por el ambiente, ni por agradar, ni por... Te estoy hablando, los profetas que son genuinos andan casi solos y andan apartados. El que tiene el espíritu genuino profeta anda como si estuviera apartado, porque no puede distorsionar nada. Él no puede venir a profetizar algo que escuchó, algo que lo miró. Tiene que ser del cielo. Y la amargura del vientre es el celo del que tiene la palabra en la boca. ¿Entendiste? Si tú no tienes la palabra en la boca, déjate de eso, que tú no tienes amargura de vientre, en el vientre. ¿Ok? Porque la amargura del vientre viene porque aunque te sabe dulce lo que lees, será amargo cuando lo tengas que hablar, cuando tengas que declarar sobre una nación algo.
cuando genuinamente tengas que llamar la atención a un rey, cuando verdaderamente tengas que llamar la atención sobre sobre una familia, sobre algo, ¿entendiste? Eso te va a amargar porque la gente no le va a gustar. Pero no es que yo te vengo a echar abajo, porque la gente ahora que quiere, privan como en profeta, como de destruir, como profeta. Mire, hermano, usted necesita ser edificado como profeta. Usted está equivocado. Esto no es de que como todas esas rajatablas, perdona, todos esos religiosos, y acaban con todo. No, hermano. Dios no lo mandó a usted a hacer eso. Olvídese de eso. ¿Ok? En el Antiguo Testamento habían personas que llamaban el pecado correctamente, pero no era un insulto, no era una cosa como le daban. Acuérdense que la mano, el brazo de Jehová no se había manifestado, que era la misericordia de Dios, que es Jesucristo. ¿Entendiste? Ahora, tú no puedes destruir un hijo de Dios porque te tu gana. Porque la Biblia te dice, hey, considérate tú mismo primero antes de tú matar al otro. O de tú, ¿entendiste? Considérate siempre para que cuando te llegue lo tuyo, que tú falles, también tenga misericordia contigo. Entonces, esto va de la mano de muchas cosas y no es así. Por eso está en instituto profético, para que usted aprenda, hermanos, a tener el corazón de Dios, pero también la boca de Dios. ¿Ok? Tenga la sabiduría de cuándo expresar una cosa. Usted sabe que hay evangelios que se iban a perder, como donde el rey de Jordán, hoy en día, el rey de Jordán, no estoy hablando de ese momento, hoy en día, siglo XXI, ¿eh? Por evangelistas que han ido con una estultez, una forma de hablar agresiva, de esto, del diablo. Mano, hay sabiduría y astucia del Espíritu Santo para saber hablar. Por eso que usted veía que Pablo, aunque lo tenía que hacer, cuando hablaba sabiduría de Dios. Y todo el mundo tenía que echar para atrás. Fariseo de fariseo, romano. Sabía cuándo hablar las cosas. Entonces decía, ay, espérate, tenemos un ciudadano romano y le hemos dado golpe. Ahora sí estamos fritos. ¿Entiendes? Pero esa cosa no es así, hermano. Usted se puede llamar la atención guiado por el Señor, no guiado por su alma. La mayoría de los profetas que yo veo hablan de su alma destruyendo gente. Usted no le ve en ningún momento que lo quieren edificar, que lo quieren levantar, pero nada más se quieren quedar con el lado del profeta que es para destruir, arrancar, pero y es de levantar y edificar. ¿Tú sabes dónde viene eso? Cuando tú entras en una dimensión de liberación de lo que es legalismo, lo que es rajatabla, lo que es religiosidad, cuando te llega lo apostólico, hermano, que te abre y te hace ver que tú simplemente portas algo que ellos no tienen, pero tú lo portas, pero los dos están en una debilidad porque están bajo el gobierno de esto. Do you capish me? ¿Mm? Así que la amargura del vientre no es la amargura del alma. La del alma te hace hablar cosas negativas y de tu boca salen maldiciones. Lo amargo en el vientre es el celo por las cosas de Dios, que te hace decretar, te hace hablar, te hace decir o profetizar la palabra del Señor. ¿Entiendes? Señores, no. Deme 5 minutos más ya, please, ¿ok? El decreto y el impacto biológico y psicológico que tiene que ver con el decreto, ¿ok? Saber usar el poder del decreto, o de hablar la palabra, o de decretar el dicho de tu boca, es tan importante por causa del impacto fisiológico, biológico, psicológico que provoca. Cuando tú hablas cosas negativas, afecta a tu cuerpo. Se descristaliza el agua del cuerpo, hermano mío, y usted por desconocimiento, usted no sabe. La gente que comienzan a hablar equivocadamente, privando y haciendo unos decretos, usted comienza a descristalizar el agua del cuerpo. Usted tiene un 80% de agua. Usted comienza a descristalizarlo. Y entonces, ¿qué es lo que produce? Que nos enfermemos más rápido de varias cosas.
varias cositas, tan. No es una, no, varias cositas. Esto. ¿Por qué? Porque es que Dios, hermano, te ha mandado a leer la palabra, a comerte la palabra, porque ahí no solamente hay enseñanza para dar lo que tienes que hablar, es para ti primero, para tú alimentarte primero y saber cómo utilizar la palabra de Dios. ¿Usted ha visto alguna vez en su vida o en la historia bíblica que David le tiró piedra a los hermanos? Al único que le tiró fue a Goliat. Nunca le tiró piedra a los hermanos. Cuando hablamos cosas negativas a nuestros hijos, usted quizá no entiende, pero usted le afecta de una manera tan fuerte psicológicamente que si Dios le pudiera mostrar a usted lo que usted está haciendo o el daño que usted ha hecho, y si Dios le fuera a pedir cuenta, hermano, usted no tuviera dónde meterse. La palabra impacta lo espiritual y lo psicológico de una persona. Cuando tú hablas cosas negativas, ponen en el ámbito espiritual influencias en movimiento, en operación. Eso es lo que la gente no entiende. Por eso es que un profeta tiene que saber de qué lado está. No de Balaam, que quería maldecir, porque sabía que tenía una unción profética. ¿Entendiste? Porque tú tienes que entender a qué reino tú le vas a servir. Porque tú no puedes tomar lo de Dios para estar hablando como la gente del mundo. Tú no puedes tomar los dones de Dios para tirarlo para el mundo. ¿Entendiste? Porque no fue el mundo que te lo dio. Ahora, el enemigo sí hace eso. Muchos cantantes y cosas de Dios y músicos de Dios están en el mundo porque ellos creen que eso son cosas de ellos y no son talentos de Dios. ¿Entendiste? Y lo están al servicio del mundo. Pero que Dios hizo, pues, Dios hizo una caterva y Dios hizo una cosa expandida de dones para los hombres para que lo adoren a Él. Pero tenemos desconocimiento. Tenemos desconocimiento con el habla. Si cogemos pique sobre un nieto, sobre un muchacho y le tiramos esa ráfaga de palabras, bueno, destruyendo, descristalizando el agua de ese cuerpo, mandándole enfermedades sin nunca haber dicho una enfermedad, pero la mandas poniendo en ámbito espiritual, abriendo fisuras en el mundo espiritual para que entren en movimiento operaciones demoníacas sobre una casa, sobre una gente y una gente de Dios hablando. Los órganos son afectados cuando usted no habla lo que Dios habla las cosas contrarias, habla lo negativo. Todo feto humano, escúcheme bien, ya voy a terminar. Todo feto humano comienza su vida con 99% de agua. 99% de agua. A la etapa de adulto, perdón, se reduce a 70% de agua. Y este es el porcentaje estándar en el ser humano. A la edad de la vejez, antes de la muerte, el cuerpo solo retiene el 50% del agua. Mire, el hígado, 73% de agua. Los pulmones, 80% de agua. El riñón, 80% de agua. Y estos solamente son algunos órganos del cuerpo que son afectados cuando hablamos negativamente. ¿Quieres seguir hablando negativamente? ¿Quieres seguir utilizando los decretos por no alimentarte de la palabra del Señor? Por no poner atención a los estudios, por no poner atención a las prédicas, por no alimentarte para que de tu boca salga un solo tipo de agua dulce. ¿Estás entendiendo? El cuidado que tú tienes que tener. Entonces hay gente que dice, no, porque los decretos son los de Dios, porque eso que dice, ok, hermano, tranquilo, siéntese ahí, métase eso en su bolsillo y déjalo a lo que puedan creer y entender la palabra diferente a como usted entiende. ¿Comprende?
Porque la palabra dice en Job, yo no sé dónde está, por favor, capítulo 8, un día se lo encuentran, me avisan, dice, déjame ver si yo parafraseo esto para terminar. Dios mío, ahora se me olvidó. Dice, por ejemplo, declararás una cosa y te será hecha. Esa palabra declarar significa decretarás, ¿ok? Pero como la gente no investiga, creen que cuando uno dice decreto en el nombre de Jesucristo que tú vas a estar sano, no sé qué, ay, oye, hagan cosas, ese está dando como que le dio. Bueno, mire, uno no está por discutir con ciego, ¿oyeron? El que es ciego no puede llevar a nadie a otro. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, no se puede discutir con gente que no entiendan porque esto es una cosa por revelación. La palabra es por revelación. ¿Usted me entiende? Entonces, hay diferentes niveles de revelación. ¿Ok? Si usted escuchara un hombre con total revelación de Dios, de tal manera, usted dice que está hablando de otra Biblia. ¿Por qué? El significado de las palabras mientras la va hablando, la etimología de la palabra, pero también la revelación que trae esa palabra, el versículo que trae y las dimensiones espirituales que trae. Hermano, ¿usted cree que Dios se limitó hasta ahí? ¿A todo usted cree? Por favor. Si estuviera limitado a como nosotros pensamos, no es Dios, es otro hombre más. ¿Capiche? Ok. Entonces, gloria a Dios. Hasta aquí yo lo voy a dejar. En el nombre del Señor Jesucristo, vamos a glorificar a Dios. Aleluya. Y vamos a decretar, bendito sea el nombre de Dios. Espero que usted se haya alimentado hoy muy bien. ¿Ok? Yo no sé por qué Pamela y por qué mi hermano Efraín Miguel, por qué yo tengo una carga en mi espíritu por ustedes. Ustedes necesitan cruzar el río Jordán, pero no en barco, ni en canoa, ni en la cosa esta, ni en balsa como se van para... No, es cruzarlo en seco, o sea, en la revelación de Dios, en lo espiritual, como hizo cada vez que el pueblo de Dios iba a entrar en un nuevo entendimiento, una nueva revelación, una nueva posesión de autoridad, cruzaba. Cada vez que Cristo hacía esto, llévame al otro lado, había algo mayor. Cuando regresaban, algo superior había. Porque eso significa cruzando de una mentalidad, de un entendimiento, de una hasta donde el hoy tuyo, pero cuando tú cruzas, entraba en otra dimensión de entendimiento y sabiendo lo que Dios quiere en tu vida. Todo está en la responsabilidad que tú tengas para con Dios, que sobrepase la responsabilidad que tú tengas con los hombres. ¿Entiendes? Hay cosas que duele, hay cosas que hay que pagar precio, hay situaciones que hay que pagar, ¿entiendes? Por ejemplo, la pastora Saline, ¿cómo se llama? Saline San Francisco Macorís. Ana Salime. Perdón, ¿cómo es que dice? Ana Salime. Saline, sí. que ya murió. Ella era pastora de San Francisco Macorís, quien una vez mi propio padre, cuando vino un momento aquí, un tiempo, visitaba esa iglesia, después se fue otra vez a Miami. Ella ya murió, pero cuando yo iba a los principios, cuando no era iglesia, yo iba, me invitaba, cuando todavía el pastor Elvizar de Triunfadores no era pastor, era una gente que llevaba una célula, me invitaba para predicar y Dios le habló que ella tenía que tomar una decisión si quería ser usada por Dios y que la decisión le iba a traer rompimiento con muchas relaciones, gente que se iban a poner molesta, gente que le iba a doler, pero ella te necesitaba cruzar a otro lado, cruzar a donde Dios la estaba llamando, cruzar al entendimiento del ministerio que tenían de parte del Señor. Y efectivamente, poco a poco ya fue entendiendo y tenía una de las iglesias poderosas allá. Murió porque era una señora muy mayor ya, está con el Señor. Ella es la madre de una señora que está en televisión que se llama Brugal. Ella es, wow, Sabrina. Sabrina Sabrina. Brugal. Usted oye
el eco ahí, Sabrina Brugal. Ella es la madre de ella. Muchos ven de turismo y cosas así, que ella habla, es un programa semanal. Y tuvimos mucho tiempo que compartimos y todo. Tuvimos un evento grande ya que yo fui invitado en un hotel poderoso allá donde todos los comerciantes estuvieron. Bueno, ¿qué te quiero decir? Hay algo que Dios quiere hacer con ustedes. Por favor, oren. Padre, en el nombre de Jesús, muéstrame qué es lo que tú quieres con nuestra vida. Muéstrame, agárrese la mano. Dice que uno hace hoy a 1000, dos hacen hoy a 10,000. Así que ustedes van a expandir todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y oren y busquen, Señor, estamos dispuestos a pagar el precio. Di qué es lo que tú quieres, dime, nuestro compromiso no es contigo. La Biblia dice en Gálatas, que Pablo dijo, si mi compromiso fue con los hombres, ya yo no tengo compromiso con Dios. Pero yo sé que ustedes quieren el compromiso de lo que Dios quiere para sus vidas. Y eso le va a abrir puertas, le va a abrir dimensiones espirituales en su vida. Ustedes van en crecimiento y van a ir de gloria en gloria, de poder en poder. Hay algo muy lindo para ustedes, Fray Miguel y Pamela Suet. Para ustedes hay algo muy lindo, hay algo de Dios muy poderoso, muy específico que lleva su ADN de ambos en el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero orar todos estos días para que Dios comience a revelarle lo que Dios quiere para ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que yo glorifico a Dios por cada uno de ustedes, por la paciencia y el tiempo que ustedes tienen de esperarme, de estar ahí. Y vamos a despedirnos, a menos que alguien quiera decir algo, alguien quiera expresar algo. No sé. Aleluya. Me gustaría que siempre, yo les digo, háganlo por aquí, no me tiren después que se termina todo. Que esto que Dios me habló, no, porque hay gente que necesitan a veces escuchar lo que Dios está haciendo con tu vida, porque quizás ellos creen que no es Dios que le está hablando a ellos también, que son ellos. Entonces al oír ese testimonio, pues, ¿me entienden? De todas formas, para ir cerrando, ya voy a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos